Frank Fritz pasó la mayor parte de su vida excavando en garajes olvidados graneros, derrumbados almacenes polvorientos y cobertizos abandonados en busca de tesoros que otras personas pasaron por alto. Durante décadas se ganó la reputación de ser el hombre que podía caminar sobre un montón de basura y de alguna manera reconocer la historia escondida bajo el óxido y la suciedad. Pero cuando Frank murió el 30 de septiembre de 2024, las personas que entraron a su propiedad en Iowa fueron las que de repente se enfrentaron a un descubrimiento que nadie esperaba. Porque el recolector que pasó toda su vida recogiendo los tesoros olvidados de otras personas había construido silenciosamente su propio imperio oculto a puerta cerrada. A primera vista la propiedad se veía exactamente como los fanáticos imaginaban que viviría Frank. Una modesta granja de Iowa, situada tranquilamente lejos del ruido de la fama televisiva, rodeada de dependencias y equipos antiguos que se mezclaban naturalmente con el campo. Pero cuanto más se adentraba la gente en la propiedad, más abrumadora se volvía la realidad. Frank nunca había dejado de recoger ni siquiera después de que las cámaras dejaron de grabar y se decía que lo que dejaba valía millones. La parte más impactante no fue simplemente el valor de la colección en sí. Fue darse cuenta de que incluso las personas cercanas a Frank no tenían idea de cuán masivo se había vuelto su mundo privado a lo largo de los años. Detrás de edificios cerrados y espacios de almacenamiento ocultos se encontraban décadas de antigüedades, motocicletas, artículos americanos antiguos, latas de aceite, objetos coleccionables, raros, letreros, juguetes y artefactos históricos cuidadosamente seleccionados, reunidos pieza por pieza a lo largo de toda una vida. De repente la pregunta que todo el mundo empezó a hacerse fue imposible de ignorar. Frank había construido en secreto un museo privado que nadie sabía realmente que existía. Es posible que la respuesta haya comenzado a formarse mucho antes de que la televisión lo hiciera famoso. Frank Fritz coleccionaba cosas cuando era niño y crecía en Davenport, Iowa, años antes de que alguien fuera de su ciudad natal supiera su nombre. Mucho antes de que American Pickers lo convirtiera en una personalidad nacional, ya estaba obsesionado con las historias escondidas dentro de objetos antiguos. Comenzó con juguetes, luego pasó a latas de aceite, motocicletas, carteles y equipos. Finalmente, casi cualquier cosa relacionada con la cultura estadounidense antigua que llevara una historia que la gente había olvidado. Lo que separó a Frank de los coleccionistas comunes y corrientes no fue solo su conocimiento, sino el instinto que desarrolló durante décadas. Tenía una habilidad inusual para mirar montones de desorden y reconocer de inmediato lo que importaba y lo que no. Con el tiempo, entrenó su ojo para notar pequeños detalles que la mayoría de la gente pasaba por alto. La pintura oxidada, los logotipos viejos, las marcas de fabricación, los diseños descoloridos y la artesanía olvidada significaban algo para él. Cuando American Pickers se estrenó en enero de 2010 y se convirtió en uno de los mayores debuts en la historia de History Channel, Frank ya era un recolector profundamente experimentado con años de conocimiento almacenados dentro de su cabeza y en toda su propiedad. El programa de televisión le dio dinero, visibilidad y estatus de celebridad, pero no creó la pasión que lo impulsaba. Esa obsesión ya existía mucho antes de que llegaran las cámaras. La fama simplemente le dio más recursos para alimentarla. En 2013, Frank incluso publicó un libro llamado Cómo elegir motocicletas antiguas, y las personas que lo leyeron rápidamente se dieron cuenta de que no se trataba de un proyecto paralelo de una celebridad perezosa. El libro era detallado, práctico y profundamente fundamentado en décadas de experiencia de primera mano. Frank no solo coleccionaba motocicletas porque lucían geniales en un almacén. Entendía la mecánica, la historia, la rareza y los detalles ocultos que determinaban si una bicicleta era ordinaria o extraordinariamente valiosa. El hecho de que pudiera escribir una guía experta completa centrada en una categoría limitada de coleccionismo reveló cuán profundo era realmente su conocimiento. Y las motocicletas eran solo una pequeña parte de lo que había construido a lo largo del tiempo. Según se informa, cada habitación, edificio y espacio de almacenamiento de su propiedad reflejaba el mismo nivel obsesivo de atención. Frank
no estaba acumulando basura al azar. Estaba curando historia pieza por pieza sin mostrar nunca completamente al público la escala de lo que poseía. Antes de que la televisión cambiara su vida, Frank pasó 25 años trabajando como inspector de incendios en Iowa. Mirando hacia atrás, es posible que ese trabajo lo haya entrenado involuntariamente para convertirse en un recolector aún mejor. Pasó décadas caminando por edificios, estudiando estructuras, notando rincones ocultos y observando los detalles que otras personas ignoraban. Esa mentalidad finalmente se trasladó a la forma en que abordó el coleccionismo. Cuando se trataba de su propia propiedad, Frank utilizó el mismo instinto para crear múltiples dependencias repletas de objetos valiosos escondidos de la vista del público. Según los documentos de tutela presentados después de su devastador derrame cerebral, en 2022, la propiedad contenía numerosas estructuras repletas de objetos de colección. Incluso entonces, aún no se había completado el inventario completo. La gente apenas comenzaba a comprender cuán enorme era realmente la colección oculta. Un detalle sorprendió a los forasteros más que cualquier otra cosa. En 2015, durante el apogeo de su fama y poder adquisitivo en American Pickers, Frank construyó silenciosamente un almacén de 3.240 pies cuadrados en la propiedad de Iowa. Aquello no era un garaje de gran tamaño ni un cobertizo para pasatiempos. Era del tamaño de una importante operación de almacenamiento comercial, situada tranquilamente detrás de una modesta granja en la zona rural de Iowa, completamente fuera de la vista de la mayor parte del mundo. Dentro de ese almacén se encontraba gran parte de la apreciada colección de motocicletas de Frank, junto con muchos otros objetos de valor que prefería mantener en privado. Según los informes, los visitantes que ocasionalmente ingresaban a la propiedad describían filas y filas de motocicletas alineadas en el interior, como una sala de exposición oculta. Las estimaciones sugirieron que Frank poseía entre 40 y 90 bicicletas en distintos momentos, comprando, intercambiando y refinando constantemente la colección dependiendo de lo que encontraba. Lo que hizo que todo fuera aún más fascinante fue el secretismo que mantuvo Frank sobre su inventario personal. En la televisión, los espectadores vieron principalmente los artículos que compró y vendió durante el rodaje. Pero muchos conocedores creían que las mejores piezas nunca abandonaban su posesión. En cambio, Frank los guardó silenciosamente para sí mismo, construyendo lentamente una colección cuya escala total permaneció oculta hasta que su salud colapsó. Las solicitudes de tutela después de su derrame cerebral ofrecieron al público la primera visión real de la verdad. Midwest One Bank, designado por el tribunal como tutor financiero de Frank, lo describió directamente como un conocido coleccionista con numerosas dependencias llenas de valiosas colecciones. Incluso ese lenguaje sonó discreto considerando lo que la gente descubrió más tarde en la propiedad. Cuanto más miraban los funcionarios, más increíble se volvía la propiedad. Después de la muerte de Frank, los informes finalmente revelaron que el valor estimado de su patrimonio había alcanzado aproximadamente $6 millones. Para un hombre que vino de un pequeño pueblo de Iowa, trabajó como inspector de incendios durante décadas y pasó gran parte de su vida cavando en graneros y montones de chatarra, la cifra parecía casi surrealista. Pero para las personas que realmente entendían a Frank, tenía mucho sentido. Había pasado años convirtiendo el conocimiento en riqueza, una elección cuidadosa a la vez. La propiedad incluía la casa de campo que compró en 2010 y luego renovó un terreno adicional adquirido en las cercanías, el enorme almacén, construido en 2015 y una asombrosa colección de antigüedades y recuerdos acumulados durante décadas. Había motocicletas, juguetes antiguos, latas de aceite, carteles antiguos, objetos coleccionables americanos e innumerables piezas elegidas específicamente porque Frank entendía su valor mejor que la mayoría de la gente del país. Durante su carrera en American Pickers, los informes estimaron que Frank ganó entre $300,000 y $500,000 por temporada. Durante aproximadamente una década de éxito televisivo, eso representó potencialmente millones en ingresos. Sin embargo, a diferencia de muchas celebridades, Frank nunca pareció interesado en el lujo llamativo.
No compró jets privados ni propiedades vacacionales gigantes. En cambio, casi todo lo que ganaba parecía ir directamente a lo que más amaba, la colección misma. Es por eso que la propiedad finalmente comenzó a sentirse menos como un hogar y más como un archivo oculto de toda la vida de Frank. Cada estante, cada edificio y cada habitación cerrada representaba otro capítulo de su obsesión por preservar piezas olvidadas de la historia estadounidense. La colección se convirtió en una extensión de quién era él, creciendo cada año, mientras se mantuviera lo suficientemente saludable como para continuar buscando el próximo gran hallazgo. Luego todo cambió con el derrame cerebral que devastó sus últimos años. El hombre que alguna vez el público vio caminar con confianza entre graneros y negociar acuerdos, perdió repentinamente la capacidad de controlar completamente su propio futuro. Una vez que Frank ya no pudo tomar decisiones de forma independiente, otras personas tuvieron que intervenir y determinar qué pasaría con la propiedad, la colección y la fortuna que había construido cuidadosamente durante toda su vida. Y ahí es donde realmente comenzó la tensión en torno a su patrimonio. Porque una vez que los funcionarios conservadores familiares y personas cercanas a Frank comenzaron a darse cuenta del asombroso valor escondido en la propiedad de Iowa, la situación se volvió mucho más complicada que simplemente clasificar antigüedades antiguas. Cada motocicleta, cada letrero antiguo, cada objeto de colección que se encontraba dentro de esos edificios ahora tenía un peso emocional, valor financiero y piezas de la identidad de Frank adjuntas a ellos. Al final, es posible que el mayor tesoro que Frank Fritz haya descubierto jamás haya sido algo que encontró dentro del granero de otra persona. Pudo haber sido el mundo secreto que silenciosamente creó para sí mismo durante décadas, escondido detrás de los muros de una tranquila propiedad de Iowa, donde el recolector que nunca dejó de buscar pasó toda su vida rodeándose de la historia que más amaba. En julio de 2022, un amigo llegó a la granja de Frank en Iowa y lo encontró boca abajo e inconsciente en el suelo. El amigo llamó al 911 poco antes de las 11 de la mañana. La llamada describía a un hombre que no podía responder, no podía moverse y no podía comunicarse. Frank había sufrido un derrame cerebral masivo y el daño que le causó resultaría irreversible. Los documentos judiciales posteriores al derrame cerebral explicaban claramente lo que le sucedió a Frank, un hombre que siempre había conocido el valor de las cosas. Dijeron que Frank ya no podía tomar decisiones seguras por sí mismo. No podía conseguir comida, alojamiento, ropa ni asistencia médica por sí solo. No pudo compartir ni llevar a cabo decisiones importantes sobre su dinero. El hombre que había pasado 30 años coleccionando objetos valiosos ya ni siquiera podía decidir qué desayunar. El tribunal estableció una tutela y curaduría para Frank. Su buen amigo Chris Davis se convirtió en su tutor personal. Se eligió Midwest One Bank para administrar su dinero y cuidar su patrimonio. Después de eso, Frank pasó por muchos momentos difíciles con visitas al hospital, estancias en rehabilitación y viajes cortos de regreso a casa, lo que dio esperanza a sus amigos hasta que llegó el siguiente problema. El hombre que solía viajar fácilmente por América ya no podía soportar sus movimientos diarios. Según los informes, la pelea con Mike Wolf había hecho que todo fuera más difícil. Los dos hombres se conocían desde que eran adolescentes. Habían construido juntos todo un mundo compartido durante 10 años de televisión, y luego ese mundo terminó, dejaron de hablarse. Y Frank se quedó en Iowa con su colección y sus problemas de salud, y el tipo particular de dolor que surge al perder una amistad que esperabas que durara toda tu vida. Cuando Mike se enteró del derrame cerebral, pidió al público que dejara de lado la historia entre ellos y simplemente orara. Era lo correcto, pero también te decía todo sobre lo lejos que se habían alejado los dos hombres antes de ese momento. Pero justo cuando parecía que los amigos más cercanos de Frank cumplirían sus últimos deseos, un hombre que muchos creían que había estado ausente de su vida durante mucho tiempo, de repente dio un paso adelante para reclamarlo todo. El padre del que nadie había oído hablar. En octubre de 2023, Frank Fritz firmó un testamento mientras aún se recuperaba de un derrame cerebral y vivía bajo tutela. Un amigo suyo decidió ir a lo seguro y presentó la documentación ante el tribunal
con anticipación solo para asegurarse de que todo estuviera listo cuando llegara el momento. El tribunal lo aprobó oficialmente en octubre de 2024, solo unas semanas después de que Frank falleciera el 30 de septiembre. Ahora los mecanismos legales finalmente están girando para determinar quién se queda con los bienes. Nada es mejor para un buen amigo que presentar los documentos de defunción mientras aún respiras solo para asegurarte de que a los abogados se les pague a tiempo. Toda la lógica de Bill se apoyaba en un clásico vacío legal. Si el testamento fuera basura, la ley de Iowa simplemente entregaría todo al pariente consanguíneo más cercano. Bill resultó ser el padre lo que lo puso en primer lugar en la fila. Eso significaba que toda la pila de $6 millones, la granja, el almacén y toda la horda de motocicletas y antigüedades aterrizarían en su regazo. 30 años de arduo trabajo de Frank, y cada dólar que ahorró repentinamente pertenecerían a Bill solo por una conexión de ADN. No hay nada como una herencia multimillonaria para que un padre recuerde de repente cuánto valora las tradiciones familiares y las leyes sucesorias. Los amigos que habían estado presentes durante la enfermedad de Frank respondieron con furia. Señalaron que la documentación de tutela presentada en 2022 establecía específicamente que Frank no tenía parientes vivos con los que mantuviera contacto. Bill, según mostraba el expediente judicial, había visitado a Frank una vez durante los 2 años transcurridos entre el derrame cerebral y su muerte. Fuentes cercanas al círculo íntimo de Frank dijeron a los periodistas que Bill había estado en gran medida ausente de la vida de Frank, y que las personas que merecían cumplir los deseos de Frank eran las que realmente habían aparecido. La cuestión jurídica central era brutal en su simplicidad. ¿Tenía Frank suficiente capacidad mental para firmar un testamento válido en octubre de 2023 mientras aún estaba bajo tutela? Los amigos dijeron que sí. Bill dijo que no. Un tribunal tendría que decidir. Y mientras la batalla judicial se centraba en quién heredaría la fortuna de Frank, la pequeña tienda de Illinois reveló silenciosamente algo aún más personal sobre el hombre detrás de la colección. Lo que la tienda te dijo sobre el hombre. Frank Fritz Finds era una tienda que Frank abrió en Savannah, Illinois, ubicada en la trastienda de un bar llamado Hog Dogs. Su amigo Jerry Jandro dirigía el lugar que había vivido una docena de vidas pasadas como teatro de ópera y club social antes de que Frank lo convirtiera en un cementerio de cosas viejas. A Frank le encantaba la historia del edificio, por lo que lo llenó de basura de sus diversos viajes por carretera. Básicamente era una forma para que los fanáticos salieran de la calle y pagaran por una parte del programa para colocarla en sus propios estantes. Frank mencionó que alrededor del 85% de lo que había en su tienda provino del programa, pero no todo se mostró ante la cámara. Los artículos que terminaron en Savannah fueron cosas que Frank decidió vender. Eran lo suficientemente buenos para venderlos, pero no lo suficientemente buenos como para conservarlos. Esta diferencia mostró cuán altos eran los estándares de Frank para su colección personal en Iowa. Si los artículos en la tienda eran lo que él estaba de acuerdo en vender, entonces las cosas que guardaba eran mucho más especiales. Jandro, que había sido amigo de Frank durante 30 años y que continuó dirigiendo el espacio después de la muerte de Frank, dijo a los periodistas que planeaba renovar la tienda en honor de Frank, llenándola potencialmente con motocicletas y helicópteros para representar al hombre que amaba las bicicletas por encima de casi todo lo demás. La idea de construir una exhibición permanente de motocicletas en nombre de Frank dentro del edificio que había ayudado a hacer famoso era un homenaje que tenía mucho sentido. Las bicicletas eran a lo que Frank siempre había regresado desde la Harley de 1964, que inició todo hasta las filas de máquinas almacenadas en el almacén de Iowa que nadie fuera de su círculo había visto nunca por completo. La tienda en sus mejores años había sido una ventana al mundo de Frank, pero siempre fue solo una ventana. La verdadera habitación estaba detrás en Iowa, en la granja, el almacén y las dependencias que el conservador había descrito como numerosas y repletas. La tienda te mostró lo que Frank estaba dispuesto a vender. La propiedad le mostró lo que Frank no se atrevía a dejar ir bajo ninguna circunstancia, sin importar cuánto alguien le hubiera ofrecido por ella.
Y al final, el mayor tesoro que Frank Fritz jamás descubrió no estaba escondido en el granero o el garaje de otra persona, sino en la vida que silenciosamente construyó para sí mismo, pieza por pieza durante décadas. Lo que Frank Fritz realmente dejó atrás. Frank Fritz murió el 30 de septiembre de 2024 en un centro de cuidados paliativos en Davenport, la ciudad donde había nacido 60 años antes. Mike Wolf estaba allí. Allí estaba una vieja amiga llamada Annette Oberlander. Los hombres que habían dejado de hablar durante años habían encontrado el camino para volver a encontrarse durante la enfermedad de Frank, y Mike había estado presente en el último período de una manera que le dio a Frank algo importante. No estaba solo. La amistad que había construido un programa de televisión y luego se había fracturado bajo la presión del dinero, la salud y el tiempo, al final había encontrado su camino de regreso a algo real. Mike entró en Instagram y llamó a Frank un soñador que era a la vez sensible y divertido. Por una vez no se trataba de una frase falsa escrita por un publicista. En realidad era cierto. El lado más suave de Frank siempre estuvo presente en el programa, incluso si permaneció escondido detrás de la barba y las constantes bromas. No atesoraba objetos simplemente porque valían dinero. Estaba obsesionado con ellos porque pertenecían a personas reales y a una historia real. Se preocupaba por las vidas unidas a la basura antes de que el tiempo las dejara atrás. Ese no era un personaje que interpretó para las cámaras. Era simplemente Frank. Es bastante raro que una estrella de reality shows tenga alma, pero aparentemente Frank logró encontrar una enterrada bajo todo ese metal oxidado antiguo. Se anunciaron planes para una celebración de la vida que incluiría un recorrido en motocicleta por el área de Quad Cities de Iowa e Illinois, la región que Frank había amado y vivido durante toda su vida. La imagen de decenas de motos rodando por aquellas calles en honor de Frank era acertada. Coincidía con la colección en el almacén. Coincidía con la Harley de 1964. Coincidía con el libro que había escrito sobre cómo elegir motocicletas antiguas, el conocimiento que había acumulado durante décadas y el amor por las máquinas que lo habían impulsado a coleccionar desde el principio. Lo que Frank Fritz dejó atrás no fue una mansión en el sentido tradicional. Era algo más personal y más específico que eso. Era una granja en un acre de Iowa, rodeada de dependencias, centrada en un almacén lleno de motocicletas, y toda una vida de conocimiento acumulado sobre lo que Estados Unidos había hecho valorado y olvidado. El conservador que recorrió esos edificios por primera vez después del derrame cerebral los describió como numerosas dependencias llenas de valiosas colecciones, el tipo de lenguaje que utilizan los profesionales inmobiliarios cuando quieren ser precisos sin comprometerse con una cifra que aún no han verificado. La cifra cuando llegó era de $6 millones, pero el valor de lo que Frank realmente había construido era algo que ninguna evaluación del patrimonio podía captar por completo. Frank había pasado su carrera enseñando al público que las cosas por las que la mayoría de la gente pasa sin mirar dos veces son a veces aquellas por las que vale la pena detenerse. Que el valor de un objeto no siempre es evidente desde fuera. Que un exterior oxidado puede esconder algo extraordinario. Había aplicado esa filosofía a graneros, garajes y unidades de almacenamiento en todo Estados Unidos durante una década en la televisión nacional. Y luego lo aplicó silenciosamente y sin fanfarrias a su propia propiedad en Davenport, Iowa, durante 30 años antes de que alguien viniera a ver lo que había encontrado. Frank construyó en secreto un museo privado del que nadie fuera de su mundo supo jamás. ¿Y quién realmente merece heredar todo lo que coleccionó durante toda su vida? Comparta sus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más. Además, haga clic en el siguiente vídeo que se muestra en su pantalla. Lo disfrutarás.